El antes y el después. Y Internet se pobló de las imágenes que gracias a la tecnología tenemos de, por ejemplo, Google Street View, combinados con lo que la gente pudo registrar el día de hoy. Mirá, impresionante. este es el después. Acá tenés el antes de estos pueblos, principalmente de Amatrice. Dios mío. Acá tenés, por ejemplo, una de las casas donde se venden souvenirs, el edificio destruido, cerrado, obviamente. Además, mira las construcciones centenarias que no se recuperan, aunque las hagas de nuevo igual. ¿Cuánta gente saca fotos, ¿no?, en estos lugares? Y hoy en día tenías la combinación donde podías encontrar el antes y el después de lugares paradigmáticos.